Cada vez es más habitual que veamos fichajes de jugadores libres y por eso hoy tenemos que hablar de futbolistas importantes que acaban contrato en 2026. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Seguimos ayudando a los directores deportivos no solo de la liga, sino también del fútbol europeo. Hoy venimos a hablar de esos jugadores, de esos futbolistas que han demostrado tener un nivel importante, que ha dado un rendimiento relevante y que acaban contrato en 2026. Por lo tanto, los clubes que ahora mismo tienen sus derechos o están obligados a negociar y darles salida en estos últimos días del mercado 2025 o se van a tener que meter en un problema porque van a perder a estos futbolistas sin nada a cambio a partir del 1 de enero de 2026, porque en esa fecha los jugadores de los que que tenemos que repasar, que vamos a analizar, ya son libres de negociar, de sentarse a negociar con cualquier club de cara al comienzo de la temporada 2026-2027. 10 casos de jugadores importantes que acaban contrato en 2026 y que por lo tanto ahora mismo pueden protagonizar también un fichaje de última hora relevante. Comenzamos por el caso de un Bernardo Silva, que después de una temporada complicada con el equipo de Pep Guardiola, porque él es un futbolista que brilla principalmente si el nivel colectivo de sus compañeros con el nivel colectivo del equipo es de máximo nivel. No ha podido ser así. Pep Guardiola le ha nombrado capitán este mismo verano de cara a ese Mundial de Clubes 2025. Tiene 30 años, siempre ha sonado con mucha fuerza para jugar en la Liga Española, principalmente en el FC Barcelona, y pese a ser un jugador ya veterano, es un jugador que entiende perfectamente el juego, que puede brillar en diferentes posiciones, tanto como centrocampista, como media punta, incluso como extremo derecho, que es donde más le hemos visto en los días más grandes del conjunto de Pep Guardiola en las últimas temporadas. Bernardo Silva parece imposible que termine saliendo este verano, pero de cara a la próxima campaña yo creo que él está deseando cambiar de aires y puede ser una posibilidad importante, principalmente para el FC Barcelona como agente libre, o incluso también para algún equipo italiano, donde ya sabemos que el clima es muchísimo mejor que en Inglaterra. Primer caso, el de Bernardo Silva. Seguimos también con un futbolista que ha dado un gran rendimiento y que ahora mismo tiene que dar ese salto de nivel en su carrera. Estamos hablando de un Marc Guehi, el central del Crystal Palace, que tiene 25 años, que es uno de los mejores defensores de la Premier League, no solo quitando el Big Six, sino en general toda la liga inglesa. Un futbolista muy cotizado, que ya el verano pasado tuvo el interés muy fuerte por parte de un Newcastle que hizo una oferta, bueno, pues alrededor de los 50-60 millones de libras, pero que no terminó convenciendo al Crystal Palace de venderlo. Un jugador que termina contrato en 2026, que ya está sonando también con fuerza como relevo o como ayudante de Virgil van Dijk si Ibrahima Konate se termina marchando. Un jugador que viene de ser titular en la Eurocopa con la selección inglesa, dando un rendimiento importante. Un futbolista que tiene una buena salida de balón, que si no recuerdo mal, incluso también está sonando para el Chelsea, para reforzar esa línea defensiva. Un jugador que tanto físicamente como a nivel de inteligencia, a nivel de duelos, presenta un nivel muy alto. Veremos qué ocurre con él. La realidad es que incluso el Newcastle está intentando en estos últimos días de mercado hacerse con sus servicios. No sé si lo conseguirá, pero el Crystal Palace parece que tiene imposible la renovación de uno de sus principales pilares en ese centro de la defensa. Marc Guehi, otro jugador muy interesante en una línea defensiva donde siempre se suelen buscar refuerzos en los conjuntos más importantes, porque hay pocos jugadores que encajan en ese molde, y el central inglés del Crystal Palace parece perfecto para ir a un club con grandes aspiraciones. De Marc Guehi pasamos al tercer caso de este vídeo, ahora sí, de un jugador con muchísima relevancia en lo que ha ocurrido en la última Champions League. Estoy hablando de un Gigi Donnarumma, que acaba en contrato en 2026, que de momento no ha podido ponerse de acuerdo con Luis Campos, con la dirección deportiva del conjunto francés, para continuar. Ha sido uno de los futbolistas más clave, sin duda, para pasar esas eliminatorias, para superar esos momentos complicados que siempre hay en octavos, en cuartos de final y en semifinales en la Champions League. Un Gigi Donnarumma que por fin ha demostrado en la máxima competición de clubes el gran nivel que venía demostrando con Italia, por ejemplo, en las Eurocopas, y con el Paris Saint-Germain en la liga francesa. Un Gigi Donnarumma que ha explotado en esta campaña, que por fin ha dejado atrás sus males y sus miedos y sus errores
en la Champions League y que ahora mismo se convierte en uno de los jugadores que acaban contrato en 2026 más apetecibles. Veremos si él busca una renovación muy al alza, porque obviamente ya tiene un sueldo muy importante de cuando llegó al PSG procedente del Milan. La realidad es que hay muchos clubes que podrían estar interesados, que necesitan un guardameta de garantías, y el Paris Saint-Germain sabemos que no lo pone fácil para dejar salir a estos jugadores, y ya está incluso negociando la incorporación de Chevalier, del guardameta de Lille, muy prometedor, por 40 millones para tener siempre pues un recambio de garantías y que Donnarumma no pueda forzarles en esa mesa de negociación a tener que pagar una cantidad que no les parezca justa. Así que Gigi Donnarumma como uno de los jugadores más importantes, de más nivel, que acaban contrato en 2026. La cosa va de porteros y tenemos que pasar de la meta del Paris Saint-Germain a la meta de un Milan, que obviamente conoce muy bien Gigi Donnarumma, para hablar de un Mike Maignan que ya ha tenido una oferta encima de la mesa para marcharse al Chelsea. El francés tenía todo acordado con el conjunto inglés, pero a los italianos no les convencía la oferta de entre 20 y 25 millones de euros que presentó el equipo de Todd Boehly por un futbolista que es y en principio va a ser el titular de la selección francesa de cara al próximo mundial. Un portero que llegó procedente de la liga francesa al Milan con grandes expectativas, que hizo una primera temporada y media de muchísimo nivel, pero que a partir de ahí no ha podido tener esa regularidad, no ha podido tener esa constancia. Tiene ya 30 años, le quedan obviamente varias campañas a un nivel muy alto, un portero que destaca principalmente por sus reflejos, por su agilidad, y que también se coloca bien, pero que no ha demostrado, como digo, ese rendimiento continuado en un Milan que pensaba que tenía un guardameta pues de los mejores del mundo, pero el francés, como os digo, no lo viene demostrando en la última campaña y media o en las últimas 2 temporadas, en parte también porque no ha podido estar al 100% físicamente. Sería un gran fichaje para muchísimos equipos. El francés acaba contrato en 2026 y estoy seguro que muchos clubes, no solo de Inglaterra, sino también incluso de Italia, el caso de la Juventus, pueden estar interesados en este portero. De Mike Maignan, del portero francés de 30 años, pasamos a un viejo conocido del fútbol europeo que se marchó, fue uno de los primeros que se marchó a Arabia Saudí con ese boom de explosión total de inversión del fútbol saudí. Un Rubén Neves que tiene 28 años, que acaba contrato la próxima temporada, centrocampista ahora mismo del Al Hilal, que vimos en el pasado Mundial de Clubes frente al Real Madrid. Lo he metido principalmente porque es un jugador con un perfil organizador, pero que también tiene recorrido, que rasca, que sabe meter la pierna, que es duro en los contactos y en las faltas que tiene que hacer, que tiene esa experiencia en Premier League, que es muy importante cuando un club pues quiere hacer una inversión importante en un futbolista que obviamente viene de cobrar un auténtico pastizal y que, vamos a ver si prioriza crecer en lo deportivo y llegar a uno de esos clubes que le puedan permitir llegar a grandes o vivir grandes experiencias, sobre todo luchando por los títulos más importantes. Rubén Neves me parece un futbolista por el perfil, porque ese organizador que tenga también capacidad defensiva, no hay demasiados en el fútbol europeo actualmente, y el portugués, que además va a estar en ese mundial con su selección, teniendo un papel, es cierto, secundario por detrás de Vitinha y de João Neves, puede ser una alternativa importante y relevante para ese mercado de la próxima temporada. De Rubén Neves pasamos a otro jugador que ahora sí está viviendo sus mejores años en la Premier League, un Leandro Trossard que tiene ya 30 años, el futbolista belga, extremo izquierdo o delantero, incluso media punta en el Arsenal de Mikel Arteta, un jugador con gol, un jugador inteligente, un jugador que sabe moverse muy bien en espacios reducidos, que ha sabido adaptarse de maravilla al fútbol del conjunto Gunner, y que ahora mismo, pues la única lógica que explica por qué el Arsenal lo vendería es básicamente su edad, ¿no? Un jugador que está en un nivel notable, un nivel alto, pero que no termina de ser uno de esos que en los días más importantes terminen de marcar la diferencia, ¿no? Por lo tanto, ahí el Arsenal podría buscar una mejora. Martinelli o Trossard son los elegidos para marcharse, para dejar ese hueco, y ahora mismo la posibilidad más importante es que el belga termine saliendo de cara al próximo verano, porque no parece sencillo que alguien presente una oferta que, haga que el Arsenal esté satisfecho, porque sabemos que el conjunto inglés también vende por grandísimas cantidades. Veremos qué ocurre, pero es un jugador interesante el bueno de Leandro Trossard, pese a que tenga ya
30 años. De Leandro Trossard pasamos a, bueno, pues un jugador del que se ha hablado muchísimo en el fútbol español, sobre todo por la diferencia, ¿no?, entre el típico centrocampista de la liga y el típico centrocampista alemán, en este caso siempre comparado con Leon Goretzka. El alemán, que parecía descartado el verano pasado por parte del Bayern, que no contaba para Kompany, ha terminado convenciendo a todos en el conjunto bávaro, pero la realidad es que acaba contrato la próxima temporada, tiene ya 30 años, es uno de esos jugadores que siempre suma tenerlo en la plantilla, pero que siempre tiene que estar a un precio lógico, porque no es un jugador que te sume demasiado ni con balón ni técnicamente, pero sí a nivel de físico, a nivel de trabajo, incluso a nivel de llegada al área, es un jugador interesante, podría encajar perfectamente en la Premier League, pero esa próxima etapa la va a comenzar ya con más de 30 años, por lo tanto hay que ver qué ocurre con un Leon Goretzka, que parece imposible que termine saliendo este verano 2025 del Bayern Múnich, pero que de cara a la próxima temporada puede ser un jugador muy importante y que refuerce a equipos de nivel también en la pelea por la Champions League. De Leon Goretzka pasamos a un jugador prometedor, a un futbolista que esta temporada se ha reencontrado con su fútbol en la liga. Estoy hablando de un Fabio Silva, el portugués, que ahora mismo está en medio de rumores de traspaso, de negociación entre el conjunto de los Wolves, entre el conjunto del Wolverhampton y un Borussia Dortmund que se ha fijado en él, aprovechando que acaba contrato en 2026. Parece que el Wolverhampton está pidiendo entre 20 y 25 millones de euros. El Borussia Dortmund no estaría demasiado lejos de esa cifra. Un futbolista que aún tiene 23 años, que demostró, bueno, pues que hizo sobre todo una campaña de explosión, de muchos detalles, de gran nivel, con apenas 18-19 años en el Porto. Esa conexión entre Jorge Mendes, el fútbol portugués, y los Wolves terminaron haciendo que el chaval de las categorías inferiores portuguesas se marchase al fútbol inglés. Él después, bueno, pues ha hablado incluso de que le engañaron en una entrevista y que no quería marcharse a la Premier League. Bueno, pues él ha acusado esa falta de rendimiento, esa falta de adaptación, ha tenido que salir, se marchó a Bélgica, donde tampoco brilló demasiado, y esta temporada, la 24-25, en Las Palmas se reencontró con su fútbol, superando, creo que, si no recuerdo mal, los 10 goles, y dejando sensaciones de ser un delantero con potencial, con capacidad de crecer y con capacidad de ser importante en el fútbol europeo. Sonó el Atlético de Madrid en aquel momento, a principios del verano, pero se descartó esa opción, y ahora mismo parece que el Borussia Dortmund quiere juntarle con Guirassy en ese centro del ataque para el conjunto alemán, encajando también en ese tipo de inversión que suele hacer el Borussia Dortmund, o que venía haciendo con acierto en las últimas temporadas, y que, bueno, pues en la última campaña y media quizás ha dejado demasiado de lado. De Fabio Silva nos vamos a hablar también de otro jugador prometedor, de otro futbolista joven, y que ya ha dejado detalles de mucha calidad en el máximo nivel, como James McAtee, el canterano del Manchester City, que viene de brillar con la selección sub-21 inglesa en la pasada Eurocopa, que ha dejado, como digo, esos detalles a lo largo de una temporada complicada en el conjunto de Pep Guardiola. Parece que el entrenador español no ha terminado de creer demasiado en él, y el Manchester City lo terminó descartando para ese Mundial de Clubes, junto a Grealish y junto también a Calvin Phillips. Es un jugador que acaba contrato en 2026, que es inglés. Esto es muy importante de cara a los equipos del campeonato inglés, pero la realidad también es que el Manchester City ya ha rechazado una oferta cercana a los 30 millones de euros del Nottingham Forest, ¿no? Así que las expectativas con respecto a la salida que tiene el Manchester City con este jugador son muy elevadas, y veremos si se termina marchando en un traspaso en lo que queda de verano 2025, o hay que esperar al próximo verano para verlo en un nuevo club, o incluso al mercado de invierno. Veremos qué ocurre. Y para terminar con este vídeo tenemos que hablar ahora sí de un caso más conocido en la liga, pero que quizás por las lesiones que ha tenido este jugador en la última temporada, bueno, pues ha pasado un poquito por debajo del radar. Estoy refiriéndome principalmente al caso de Andreas Christensen, el jugador escandinavo del FC Barcelona, que hace 2 temporadas, bueno, pues sobre todo, perdón, hace 3 temporadas hizo una campaña espectacular en su debut con el Barça, con Xavi, siendo fundamental para que el Barça, bueno, pues tuviese una gran cantidad de porterías a cero, brillando también en salida de balón pese a jugar como central zurdo siendo diestro. La última temporada, por esas lesiones tan importantes que ha sufrido, bueno, pues ha sido más clave el hueco que ha dejado para la inscripción de Dani Olmo
y por eso se ha hablado más de él que lo que ha podido hacer en el campo. Esta temporada puede asentarse como la tercera opción en la zaga del FC Barcelona, de nuevo brillando como central zurdo, pero yo creo que el Barça también le encajaría muy bien vender a un futbolista que veremos qué ocurre con él de cara a la próxima campaña, que podría ser interesante aún en varios equipos, porque aún tiene 29 años, tiene experiencia en equipos como el Chelsea y el Barça, ha jugado muchos partidos también de Champions League, con mucha exigencia, con mucha presión y con mucha tensión en esos partidos, así que un jugador interesante que no tiene un futuro claro, porque no sé si el Barça lo va a querer renovar, no sé si hay grandes clubes interesados en él ya este verano, o si va a esperar para marcharse libre de cara al verano 2026. Hasta aquí el repaso de 10 casos de jugadores importantes, algunos más veteranos, otros un poquito más jóvenes y más prometedores, que pueden dar que hablar en estos últimos días, en estas últimas semanas del mercado 2025, porque la oferta que puede recibir el club, que ahora mismo tiene sus derechos, puede ser la última oportunidad de sacarle algo de rentabilidad económica, y jugadores de los que se puede hablar muchísimo si no terminan saliendo de cara a ese verano de la próxima temporada. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.